Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Buenas Francisco. Muy buenas noches, José Luis. ¿Cómo están? noches, ¿cómo están Bien, todos? Bien, gracias. Muy auditores. bien. Aquí estamos en un capítulo más de Geopolítica Meridional en la radio Meridional Radio FM 100.9, transmitiendo desde Punta Arenas y desde Santiago también, como está Cristian, a distancia, a Chile y todo el mundo con otro capítulo de la actualidad estratégica, geopolítica, militar y también política, tecnológica también de Chile y el mundo. Ah, Así que esta semana, bueno, como todas las últimas han estado muy acontecidas, de todas maneras. así es, Francisco. O sea, tenemos una cantidad de novedades tremendas. Pero acá dentro del ámbito latinoamericano tenemos el fallecimiento de una persona que, independiente de la cantidad de tractores y la cantidad de admiradores que ha tenido en el último tiempo, ha sido trascendental para la política latinoamericana, que es Alberto Fujimori. Porque de hecho él fue una de las personas que comandó una de las operaciones de fuerzas especiales más exitosas de la historia mundial. Ni siquiera te estoy hablando de la historia latinoamericana, sino que de la historia mundial. Y que de hecho se toma como un referente en fuerzas especiales, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como incluso en Rusia. Y que es la operación Chavín de Aguantar, que es la operación donde se rescató a los rehenes de la embajada japonesa en Lima, que es Alberto Fujimori. Perfecto. Entonces empezamos con ese tema. Bueno, aquí estamos viendo los temas a tratar hoy día. Operación Chavín de Guantar, como lo acaba de anunciar Cristian. Vamos a estudiar el avión de combate norteamericano F-15X como posibilidad para Chile quizá de recambio para el próximo avión de combate chileno, quizá para cambiar el F-5. Eh, como posibilidad. Y vamos a hablar del tema que apareció a principios de esta semana, misiles de largo alcance ruso, un tema de Putin versus Ucrania. Estamos hablando de misiles nucleares. ¿verdad? Y vamos a terminar sobre un análisis de la ministra de Defensa chilena a China. ¿Ok? Claro. Así que, Cristian, abre los fuegos, por favor, con el tema de la ex operación Chavín de Guantar, a propósito. Sí, o sea, aquí hay que remontarse un poquito a la historia peruana. Bueno, de hecho, Perú estuvo desestabilizado económicamente, políticamente, durante mucho tiempo, entre los finales del año 70 y principios del año 90. Eh, Ahí estuvo la figura de Alan García, que trató de estatizar la banca, trató de hacer varias cosas que en realidad fueron en desmedro de Perú de manera espantosa. Lo hizo retroceder varios años y varias décadas, sin perjuicio de las operaciones que hizo Velasco Alvarado y otras personas, que hicieron retroceder a Perú muchos años. Y apareció la figura de Alberto Fujimori, que salió electo a través del voto popular, pero en algún momento realizó un golpe de Estado, de aquellos golpes que se llaman golpes blandos. ¿Qué significa esto? Que a través de la institucionalidad realizó un golpe de Estado en el cual asumió todo el poder, creó una nueva constitución, una nueva institucionalidad y trató de perpetuarse en el poder. Pero esto no es solamente producto de una ambición política, sino también de la situación política que está enfrentando Perú. Yo he sido profesor de la cátedra de Historia Constitucional, Derecho Internacional y de Historia de Chile. Y me tocó justamente con una alumna de la nacionalidad peruana que nos contaba las atrocidades que cometía Sendero Luminoso. Personas colgadas en la selva peruana, en Ayacucho, o sea, personas que flotaban en los ríos, y una cantidad de atrocidades que es muy difícil poder transmitir a través de estos medios, a través de la radio, incluso hasta las imágenes se quedan cortas.
Y además, hay que decir que actualmente en la zona del Brae, ríos Apurímac y Enea y el Manta todavía sigue existiendo este tipo de atrocidades, pero gracias a la figura de Alberto Fujimori, este tipo de atrocidades se han podido detener, independiente de justamente lo que podría decirse de las violaciones a los derechos humanos que su gobierno habría cometido, la matanza de Cantuta y otras más. Pero la operación Chavín de Aguantar, que fue la recuperación de la embajada japonesa en Lima, es considerada una de las mejores operaciones de fuerzas especiales en la historia mundial, con la recuperación de la fortaleza del Gran Sasso, cuando las Fuerzas Armadas de Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial, rescataron a Mussolini. La operación donde las Fuerzas Armadas de Israel recuperaron a todos los rehenes en Entebbe. Esta es una de las operaciones más exitosas en la historia mundial. Y ahí tú nos estás proyectando justamente el escenario de la embajada japonesa, donde a través de túneles, de varios túneles cavados con total sigilo, pudieron salvar a 71 rehenes con una sola baja entre los rehenes. Los 14 miembros del MRTA fallecieron y solamente 2 miembros del comando que recuperaron a los rehenes fallecieron. O sea, es una de las operaciones de fuerzas especiales más exitosas en la historia mundial. ¿Cuántos comandos fallecieron? Solamente 2. 2. O sea, es que realmente es una operación muy exitosa. O sea, estaban grabándolos. De hecho, justamente intervinieron en el momento en que ellos estaban jugando un futsal, fútbol de salón, porque hicieron una operación tal que los tenían cronometrados segundo a segundo, vigilados punto a punto, metro a metro, dónde estaban. O sea, realmente el nivel de las fuerzas especiales del ejército de Perú demostró ser superior al todo el resto de las fuerzas armadas latinoamericanas. Cristian, yo tengo un ¿Sí? ligero recuerdo, esto fue a fines de los 90, ¿no es cierto? O mediados de los Está- 90. Estamos hablando incluso a finales de 90, en el Finales de los año 90. 1997. Yo tengo, no sé si me equivoco, que esto fue transmitido en directo por televisión. Así es. Justamente a las 3 de la tarde. Eso fue Imagínate. como histórico igual a nivel de operaciones militares, ¿no? De haber Totalmente. sido utilizado directamente. Totalmente. O sea, es la operación. Las únicas operaciones que se han transmitido en directo de fuerzas especiales han sido operaciones en Beslav, ¿ya? Y las operaciones que se transmitieron en Osetia del Norte, una escuela, no sé si tú te recuerdas, y la Sí. operación que se realizó en un teatro de Moscú, donde también terroristas chechenos habían justamente tomado como rehenes a, a personas que estaban en el teatro de Slava, ¿ya? O sea, Y después de la guerra del Golfo, esta fue como la segunda, una cosa así, ¿no? O sea, sí, guardando la, y de la- hecho es la operación después de los 90 más exitosa en la historia. La no. única operación que se le acerca en algo es la operación Trueno del Sahel, de las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel. O sea, a ese nivel, con el nivel de precisión al cual se llegó, no se ha llegado nunca más. Hubo instructores extranjeros, ¿no? O operadores extranjeros en esto. Y bueno, eso es lo que nunca se va a saber. Pero en la Escuela Militar de Chorrillos, del ejército peruano, justamente se hizo una réplica exacta de la embajada de Japón en Lima, en la cual los comandos que participaron en esta operación, el comando Chavín de Aguantar, entrenaron durante más de 6 meses para realizar esta operación. O sea, es
una de las operaciones militares de fuerzas especiales más exitosas en la historia mundial. Incluso te podría decir, en la historia mundial moderna, en la historia mundial antigua. A ese nivel. Imagínate a lo que podemos llegar. Ahora, obviamente, de hecho es controversial, porque una de las cosas a la cual se acusa al ejército del Perú es haber asesinado a personas que se habrían rendido durante la operación. De hecho, hay 2 personas del movimiento MRTA que habrían fallecido a manos del ejército del Perú una vez que se habrían rendido, lo cual podría ser constitutivo de un crimen de guerra, efectivamente. Pero aún así, te puedo decir que desde el punto de vista táctico y estratégico es una operación totalmente exitosa. Ya, pero hubo una ejecución extrajudicial Extrajudicial, y efectivamente. crimen de guerra, totalmente. Sí, totalmente. Que habría sido respecto de 2 personas que se habrían rendido. Incluso se habla de 3. Pero la única persona que está acreditada, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, habría sido una sola persona. Sobre la cual se habría ordenado a uno de los hermanos sobrevivientes, se le habría ordenado al Estado del Perú haber ejecutado acciones de reparación psicológica respecto a él. Pero imagínate que ahí, en la embajada de Japón, en Lima, las personas que estaban ahí eran muchas personas mayores de 65 años, de tercera edad, muchas mujeres, había muchas, o sea, de hecho, todos eran civiles. Todas las personas que estaban ahí eran personas civiles desarmadas, sobre las cuales se actuó en forma armada, que es un elemento que se considera para todos los efectos de las convenciones de Ginebra como un acto de carácter terrorista. Ahí ¿Ya? está. La pregunta que quería hacer, ¿cuál es el contexto del movimiento MRTA, de por qué se tomó la embajada de Japón y cuál es el sustento ideológico que venían, qué querían lograr con esto? O sea, de hecho, el movimiento revolucionario de Tupac Amaru, o sea, de hecho, la figura de Tupac Amaru es una figura indigenista. O sea, la persona que está tratando de combatir al Estado español y por añadidura justamente al Estado peruano, tratando de imponer una visión completamente distinta, maoísta, pero a la vez católica, una cosa bastante extraña. ¿Maoísta? Eh, ¿Leninista? maoísta, ¿Pro-cubano? maoísta, leninista, pro-cubano y a la vez católica. Pero, por ejemplo, las armas que estamos viendo ahí, estamos viendo que lo más probable es que hayan sido suministradas por Fidel Castro, por Cuba, ¿no? Efectivamente, de hecho ahí tú estás viendo el pate de chivo, como se le llama, que es el fusil AK-47. El KK-47 corto, ¿no? Sí, el Kalashnikov. Pero ese es el más chico, el de asalto, ¿no? Exactamente, No. exactamente. Y justamente es movimientos que estaban relacionados con movimientos jesuitas, con la teología de la liberación de Taylor de Ceylan, justamente. Y esos son los movimientos que han estado vinculados al MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y el objetivo que tenían al tomar la embajada de Japón en Lima era tratar de conseguir la liberación de 400 miembros de ese movimiento respecto al Estado peruano. Cuestión que no consiguieron, por motivos que ya son de todos conocidos. Y en ese sentido, justamente al momento de producirse la toma de la embajada japonesa en Lima, fue contactado Alberto Fujimori por la embajada cubana y por varias otras embajadas en aquel momento, embajada Angola,
Embajada de Cuba y otras más, para tratar de conseguir la liberación de estos 400 miembros del MRTA, conseguir la fuga de estos 14 miembros del MRTA que estaban en la embajada y para conseguir la liberación de estos prisioneros. Y eso finalmente, como te había comentado, no prosperó. Oye, desde el punto de vista militar, y de ahí pasamos a preguntarle a José Luis, el comando Chávez de Aguantar era un comando antiterrorista especialmente o tenía también funciones de tipo defensivo vecinal, o De era más hecho, bien antiterrorismo sí, interno. era antiterrorismo interno, de hecho pertenecía a la ENCONTE, la Dirección Contraterrorista Nacional, que justamente se dedicaba a combatir a movimientos como Sendero Luminoso, Tupac Amaru y otros movimientos que estaban y que están todavía activos en Perú. Ya. Perú es un territorio muy complicado de mantener. De hecho, si ustedes analizan lo que fue la Guerra del Pacífico, la campaña de la Sierra, justamente Chile enfrentó entre el año 1881 y el año 1884 su propio Vietnam. ¿Por qué? Porque justamente se produjeron guerrillas en esa zona, en toda la zona del altiplano, en toda la zona de los Andes centrales, y eso es lo que replicó este movimiento, el MRTA, y lo que replicó también el movimiento Sendero Luminoso. Incluso combatió a movimientos que eran de izquierda, como el movimiento de Velasco Alvarado, ¿ya? Que es una cosa que, si tú lo tratas de colocar en una matriz, es bastante extraña, es muy extraña. Y aún así fueron combatidos eh, Morales Bermúdez, Velasco Alvarado, combatieron estos movimientos maoístas, porque ni siquiera son marxistas-leninistas, son maoístas, donde efectivamente trataron de cooptar al movimiento del campesinado, pero ese movimiento del campesinado está muy comprometido con el movimiento de Velasco Alvarado, ¿ya? Estaba muy comprometido y de hecho la figura de Castillo, que hace poco apareció como una estrella fugaz que apareció y desapareció rápidamente, pero este tipejo Castillo que apareció tan rápido y desapareció tan rápido, justamente se basaba en este mito, en esta figura transnacional que es Velasco Alvarado, que trataba de motivar el imperio inca, el etnocacerismo, que está muy enquistado dentro del Perú, ese famoso etnocacerismo, el nacionalismo profundo que tiene nostalgia del imperio inca. Esa nostalgia del imperio inca cada vez va a seguir prestándonos eh, problemas acá en Chile. Ya todos los países que han sido imperio alguna vez y tienen nostalgia de serlo. Y el imperio peruano, el imperio inca, no es la excepción. Tiene esa nostalgia, tiene nostalgia al Maule, por así decirlo, y en algún momento nos van a generar problemas. De hecho, les puedo contar que la semana pasada se publicó que Perú superó a Chile con más de 27 años con una inflación en un solo dígito. Perú ha hecho las cosas bien en materia económica. Perú se ha mantenido en la senda del crecimiento. Por más que efectivamente han tenido problemas de carácter político espantosos, donde han sacado a presidentes a través del Congreso, se ha disuelto el Congreso, se ha vuelto a juntar, han vuelto a sacar a los presidentes y aún así la bolsa se mantiene incólume. Y eso llama la atención. Y eso es lo que ha seguido pasando.
Eso es lo que ha seguido pasando con Perú, y en ese momento te puedo decir que nos están sacando una ventaja de casi 2 cuerpos, como se diría en hípica. José Luis, ¿qué te parece el tema? Tu Eh, análisis. comparto de lo que se ha mencionado, por eso también no para escuchar atentamente a mi colega Cristian ahí, lo que mencionaba. Para mí, esta primera operación fue histórica, ¿ah? Y fue marcando también el tema geopolítico en cómo el tratamiento con el tema terrorista. Y se comentó también por ahí que fue una de las primeras casi televisadas esta transmisión. Yo fui uno de los testigos oculares de esa transmisión, tenía 21 años. Me impactó un poco porque el tratamiento que se dio también a los medios de comunicación era, bueno, acá viene mano dura contra el terrorismo, se eliminó, se mató a todas estas personas terroristas que estaban, y los tratos terroristas, como fue en su momento dado, se trató. Así se habla también en la prensa y en los medios también internacionales. Ese año, recuerdan el año 97, que este fue un 22 de abril de 97, marcó este hecho. Después fue opacado nomás con la muerte de Lady Di, que fue otra situación donde, eh, eh, bueno, murió sea también María Teresa Calcuta, pero en definitiva la muerte de Lady Di también trajo una situación, una visión distinta en este mundo del año 97. Pero esta situación, insisto, a Fujimori se planteó, bueno, cómo tratar el terrorismo, y estaba tratado en todos los países latinoamericanos. Esto también fue una justificación también para justificar el tratamiento que se le dio el régimen militar o dictadura por, chilena inclusive. Él dijo, bueno, ahí da una muestra de cómo la situación se trataba a los terroristas acá en Chile, y acá se empezó a hacer una comparación de los países con el terrorismo. ¿Qué hacemos? Y principalmente en Latinoamérica, justificando o no justificando, pero trajo una situación, por lo menos una puesta en escena de cómo era el tratamiento. Bueno, obviamente después, con el transcurso del tiempo, a Fujimori se le ha tratado de un dictador, de un tirano, de un violador de derechos humanos, se le hizo todo el juicio posteriormente, pero yo me acuerdo de la década de los 90, no era así. Hasta el 2000 más o menos, hasta entrado el siglo XXI, la situación de Fujimori era una persona muy respetada, no solamente en Perú, sino también en el extranjero, como en Chile. ¿Ya? Yo me acuerdo ahí, Frey se reunió varias veces con él. Como dato curioso y freak, la reina, nuestra reina Mi Universo, Cecilia Boloco, se fijó primero en Fujimori y después en Menem. Casi se casa con Fujimori. Bueno, un dato ahí que lo quiero dejar ahí como curioso, pero volviendo al tema militar y geopolítico, eh, marcó una impronta hasta el 2001, cuando fue el terrorismo que lo planteó Estados Unidos. Pero en Latinoamérica fue este acontecimiento que marcó cómo tratar el terrorismo. Ahí fue duro, es decir, eliminó a todos los que eran puestos como terroristas por parte del Estado de peruano y combatidos por el ejército. Entonces, lo que quiero mencionar que en este aspecto, Fujimori tuvo una posición firme, muy estratégica, muy táctica también para poder eliminar esta situación que se estaba planteando a nivel terrorista, y también haciendo ficción. Bueno, ¿qué hubiera pasado si hubieran ganado los terroristas en contra de este Estado peruano? Yo creo que ahí la situación sería muy distinta a lo que es el Perú actualmente. Yo creo que las bases, tanto del Perú como muchos países latinoamericanos que lo copiaron, hoy día ha sido una prosperidad tremenda. Estos años, que fueron del 95 al 2000, donde estuvo Fujimori, hoy día representado por sus hijos. Sus hijos, sabemos que principalmente Keiko, su hija, ha estado candidata presidencial varios años, y casi las últimas elecciones ganó, pero el tratamiento, insisto, del tema terrorista fue esto mirado a nivel mundial, y muchos dijeron, bueno, vamos a tener que tomar esta decisión en forma drástica. Hay un terrorista, lo eliminamos de inmediato. Utilizamos todo el comando militar para poder eliminar y rescatar a las víctimas. Aquí los rehenes era lo principal, y fue exitoso en eso, porque, claro, como se mencionaba, un rehén murió, pero uno no es ninguno en este aspecto, porque fue una situación muy cruda, y en definitiva se resguardó tanto la soberanía de, del Perú, del gobierno, y también, para mi gusto, se respetó también los temas internacionales.
a tal grado que la embajada, me acuerdo que hasta el emperador de Japón se pronunció por esta situación y lo validó. ¿Ah? Hasta el mismo Japón llegó para poder validar esta situación de esta operación que es histórica, insisto, que hay que recordarla a raíz de la muerte de este expresidente del Perú. Yo insisto, después, con el transcurso de los años, se cambió, como en Chile también se han cambiado muchas opiniones. Hay organismos internacionales han tenido su cuestionamiento a esta operación, pero yo creo que en ese momento era la solución ideal, pero hay que tener valentía, decisión, pantalones para tomar esta decisión tan drástica. Que recordemos que no era un hombre Fujimori venido de una fronta militar, sino era un civil. Era un civil que tomó, elegido democráticamente, tomó esta decisión radical porque ya no querían más con el terrorismo que se estaba comiendo el Perú. Como se mencionaba también don Cristian ahí, había muchos hechos de sangre, atropello de derechos humanos a víctimas, violaciones, matanzas, etcétera, y este presidente tomó esta decisión histórica. Yo creo que ninguno de los países, digo, los otros países latinoamericanos en este contexto se atrevieron a tanto, pero yo creo que el terrorismo hay que tomarlo en serio y Fujimori se atrevió a hacerlo. Así que recordar ese expresidente de nuestro país vecino Perú, obviamente muchas cosas, si uno lo mira desde el punto de vista del chileno, complicó el sistema de Perú porque ellos obviamente el presidente va a buscar los intereses del mismo Perú, pero hay que decirlo, a nivel estratégico, militar, geopolítico, fue una limpieza drástica que se hizo, histórica, y que parece que ahí se terminó todo un tema de terrorismo. Entendieron que con eso ningún terrorista puede estar jugando con un Estado. Insisto, fue mano dura, cortó de raíz este tema y ahí Sendero Luminoso terminó de alguna manera, y también este movimiento revolucionario también se terminó de alguna manera. ¿Ah? Hubo también hechos, me refiero, terminó como organización, ¿ah? Ya después de dejar. Lo mismo se empezó a aplicar en varios países latinoamericanos, incluido Chile, ¿ah? Con algunos también terrorismo. Recordar que esta época, donde ellos actuaron bastante fuerte, fue los 70, los 80, donde estos terroristas, insisto, hacían manifestaciones de violencia extrema con armamento, donde mataban civiles, mataban autoridades y tenían un caos en esos países, incluido Chile también, que hubo también muchos movimientos también de esta misma ideología de izquierda destruyendo nuestro país. Lo que pasa es que se nos ha olvidado muchas veces que esos tipos de movimientos eran, y no era uno, eran varios, más de 10 por lo menos, más de dos manos por poder contar estos movimientos terroristas. Pero, insisto, acá se aplicó el Estado, pero conllevó a que este presidente de la República posteriormente será cuestionado por organismos internacionales, y murió obviamente casi en la cárcel, lo sacaron ahora último, pero en definitiva fue el costo a este presidente que para mí me gustó histórico en Latinoamérica y en el mundo. O sea, José Luis, mira, una de las cosas que yo te puedo complementar es que efectivamente cuando un presidente dentro de nuestra vecindad, Sudamérica, trabaja para su país, no trabaja en favor de Chile. Correcto. ¿Ya? O sea, sin ir más lejos, Milei con Petri, que era amigo de Francisco, sin ir más lejos, ¿ya? Alberto Fujimori también, justamente con Ecuador y lo que fue la guerra del CENEPA en el año 1995, en enero de 1995, ahí se generaron muchas tensiones, tanto con Chile como con Argentina. De hecho, ahí hay varios temas que fueron materia de investigación, que en Chile finalmente no llegaron a conclusión alguna.
y en Argentina sí llegaron incluso al procesamiento de Martín Balsa, que fue el general argentino que habló el Nunca Más, y donde incluso los estallidos de los polvorines de Córdoba se asociaron a esta transferencia de armas al ejército ecuatoriano. Finalmente, desde el punto de vista económico, Argentina y Chile, incluso Brasil, me atrevo a decirlo responsablemente, batallaron a favor de Ecuador. Pero Sí. finalmente, por la habilidad, tanto desde el punto de vista diplomático, como desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista geopolítico de Alberto Fujimori, impidió una victoria desde el punto de vista geopolítico, porque Ecuador ganó desde el punto de vista militar, pero impidió una victoria desde el punto de vista geopolítico de Ecuador frente a Perú. Y finalmente, al final del día, fue Perú quien ganó, y solamente gracias a la gestión de Alberto Fujimori. Exacto. O sea, Ahora, sí, por favor. sí, mira, bueno, a Fujimori se le acusó formalmente por esta operación por haber violado los derechos humanos de al menos 2 o 3 prisioneros en 2017, ¿ya? Y se le hizo un proceso y en la Fiscalía de Perú, del cual salió absuelto. Pero Fujimori no por esto, digamos, por otros eventos, ha sido así enjuiciado y sentenciado. O sea, políticamente no se escapa. Pero no en este caso salió libre. Claro. Obviamente es una figura muy controversial desde el punto de vista ideológico en Latinoamérica, para que decir en Perú. Mario, ¿qué opinas del tema? Hola, No, Mario. bueno, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Cristian, Francisco, José Luis, gusto verlo de nuevo. No sé, yo por lo menos a Fujimori lo tengo bien en estima, en el sentido de que le tocó un periodo de, yo tienen que haberlo dicho ya, ¿no es cierto?, de pacificación del Perú. Sendero Luminoso fue un grupo muy complejo y difícil de tratar, y dentro de su gobierno también se pudo, digamos, además de los gobiernos anteriores, digamos, meter en la cárcel, digamos, a varios de ellos. Pero además también está la operación que hubo en la embajada de Japón, no sé si se acuerdan, o sea, no sé si fue la de Japón, pero Sí, me acuerdo de una embajada que fue tomada. Esta fue la operación. Chavín de Juan Dar. Esta es la que estamos conversando. Justamente, y esa operación fue impecable. La verdad que hubo mucho entrenamiento de parte de las fuerzas peruanas, y la verdad que fue algo realmente impecable a nivel internacional, cómo rescataron los rehenes, ¿ya? Pero lamentablemente, bueno, típico de las autoridades que a veces tienen mucho éxito en varias partes, de repente eligen mal a sus compañeros de poder, en este caso la de Emilio Montesinos, que lamentablemente la de Emilio Montesinos tenía una cantidad de, no sé, ¿se acuerdan de él? De la cantidad de audios y grabaciones y todo el tema, el caso Luchetti también. Y yo creo que el tema de Vladimiro Montesinos le afectó mucho a Fujimori, porque lo empezó a arrastrar justamente a poco a lo que pasó, ¿ya? A lo que ocurrió, que al final terminó preso, condenado, pese a que realmente Fujimori para Perú fue un presidente que le dio seguridad, que sentó las bases del crecimiento del Perú en los 90, y que además, pese a todo el problema interno y haber enfrentado una guerra con Ecuador, logró, digamos, de cierta manera hacer que el Perú pueda, no salga derrotado, como bien dijo Cristian. A Perú militarmente, desde el punto de vista táctico, no le fue bien, ¿ya? Básicamente porque Ecuador tenía muy buen entrenamiento, estaba peleando en su territorio propio, o sea, le fue, digamos, en ese sentido, pero al final Perú logra de alguna manera equiparar esta situación y salir bien de ese tema, de la guerra del Cenepa. Entonces, es lamentable lo que le pasó a Fujimori, creo que no merecía ese final, ¿ya? Pero en fin, ya pasó, así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues sí, así, no, en todo caso, Perú, ojo que Perú tiene una tradición
con sus presidentes, porque también le pasó a Alan García, o sea, Alan García también se suicidó, imagínense, ya también fue procesado también y lo más probable que lo iban a condenar. O sea, Perú, y lo que pasó con Ollantumala lo mismo, ya, o sea, Perú pareciera ser de que, pese a que tenía autoridades que desde el punto de vista externo, por lo menos uno ve, han hecho que el Perú pueda ser un país competitivo a nivel sudamericano, ¿ya? Extrañamente, todos sus presidentes en los 90 y 2000 han sido acusados de alguna manera de corrupción y han terminado tras las rejas. Entonces, es un tema digno de analizar, ¿eh? La verdad que crudo. Sí, efectivamente, como tú decías, Mario, ningún presidente del Perú, después de Alberto Fujimori, ha salido incólume en materia judicial. Todos han sido encarcelados. Es que ni siquiera estoy diciendo que han sido procesados, han sido encarcelados. Ollantumala, Alejandro Toledo, que de hecho, dicho sea de paso, Alejandro Toledo fue rehén en la Embajada de Perú. Imagínate eso. Fue rehén en la Embajada de Perú. Ollantumala, Alejandro Toledo, Alan García, Vizcaya también, todos Kuczynski, todos han estado involucrados judicialmente en asuntos de corrupción. Y aún así, y eso es la paradoja latinoamericana, aún así, en materia económica, se han mantenido completamente estables. Es una de las razones más raras de Perú. De hecho, te voy a hablar que el siglo XIX es al país al que le prestaban dinero al menor interés en toda Latinoamérica. Imagínate eso, a ese nivel de confianza en la riqueza de Perú se tenía y todavía se mantiene. Así es. Esa es la situación de Perú. Perfecto. Entonces, ¿estaríamos agotando este tema? ¿Les parece? Sí, claro. Ya. Vamos a pasar entonces a otro tema que está anunciado ahí justamente en nuestro... Vamos a presentar aquí un esquema. Partir pantalla. Bueno, ahí está coronando nuestro... Se ve al fondo un avión de combate F-15, ya, Eagle, en la década de los 80 lanzando un misil antisatélite, que es ese. ¿Ya? Vamos a hablar un poco de la cronología de este sistema de armas, que era un misil antisatélite, el ASAT-135, para que después hablemos de la posibilidad de que Chile pudiera comprar la última versión del F-15, pero como un vector de satélite, digamos, aeroespacial, ¿ya? Alternativo, ya que la Fuerza Aérea de Chile está analizando algunos sistemas de lanzamiento de satélites, digamos, alternativos, no solamente con cohetes, sino que también con una especie de boleadoras electromagnéticas, una cosa bien, bien curiosa, pero que está en fase experimental. Y lo que estamos viendo acá es el lanzamiento de la década de los 80 del misil ASM-135, que es el que ven ahí, antisatélite. O sea, ¿y qué consistía? En la iniciativa de guerra en las galaxias de Ronald Reagan se planteó de que se podían derribar satélites enemigos, en este caso de la Unión Soviética, disparando los misiles desde un avión de combate desde la atmósfera, prácticamente casi en vertical, porque aquí lo estamos viendo a 65 grados, a una altura de orbital de 560 kilómetros. ¿Ya? Es bastante alto, o sea, estamos hablando... ¿A cuánto están las órbitas en este momento de la Estación Espacial, Mario? ¿400? Sí, 427, 420, ahí se mueve la Estación Espacial, en esa altura. Claro. Y aquí estamos viendo un misil lanzado, el ASM-135, por un avión F-15A, ¿ya? Eagle 1, de los primeros F-15 de la década de los 80, la primera versión, ¿ya? Modificado ligeramente, ¿eh? En su, digamos... no había unas modificaciones mayores, ¿ya? Y esas modificaciones más bien eran de poder volar un buen rato a una altura bastante considerable para lanzar este satélite. Y la gracia es que con esto se evitaban costos de los primeros 10.000 o 15.000 metros de lanzar un cohete clásico, ¿ya? Que ahí Mario nos puede ilustrar más en qué
¿qué es lo que se ahorra ahí en cuanto a capacidad de carga de combustible? Claro, lo que pasa es que un cohete para poder partir, ¿no es cierto? El 80% del consumo de su combustible se da en los primeros 10.000 metros de altura, ¿ya? ¿Y por qué tanto? Porque resulta de que tiene que elevar todo el peso al inicio, ¿ya? Y a medida de que va subiendo el lastre, el combustible se va agotando y eso hace que el cohete sea más liviano. Por lo tanto, a los 10.000 metros ya el cohete está, si le queda un 20% de combustible, pero tiene mucho menos resistencia porque la densidad del aire es mucho más baja, muy poco denso arriba en la estratosfera y además el cohete ya está mucho más liviano. Por lo tanto, no requiere tanto consumo de combustible en la estratosfera, pero sí en la troposfera. Entonces, el hecho que el avión sirva de plataforma para poder lanzar el cohete que está ahí, le ahorra todo, digamos, lo que es el 80% de consumo de combustible en la troposfera, ¿ya? Ahora, el tema es de que no te da mucha capacidad para poder lanzar un cohete grande porque el avión relativamente es pequeño en comparación para poder hacer lanzamientos de cohete, ¿ya? El F-15 es un avión grande, ya es un avión grande, pero para este tipo de temas obviamente queda pequeño porque los cohetes, digamos, requieren ser grandes y potentes para poder llegar al espacio. Ahora, Mario, el tipo de misil, en este caso, que sería un microcohete, que pudiera lanzar al espacio y poner en órbita un microsatélite, a lo menos el ASAT tenía un peso, una masa de 1.100 kilos, ¿ya? Casi 1.200 kilos. Era bastante grande, ¿no? Sí, claro, ¿Sí? claro. No, sí, ese es un misil pesado, claro, efectivamente. Es un misil pesado. De largo sí, claro. es el metro, 5,5 metros y medio, prácticamente. Sí, claro. Por lo tanto, ese misil es más grande que los cohetes lanzados con este sistema alternativo que se está viendo electromagnético, ¿no es cierto? El del Spin Launch, ¿listo? Sí, sí. Claro, sí, es más grande. Sí. Es mucho más grande. Por lo tanto, la capacidad de carga de un microsatélite es mayor acá, en este caso, que ese sistema Spin Launch, ¿no? Sí. Perdón, José Luis, se había caído, pasé a llevar a José Luis ahí fuera de cámara. Yo dije, fue un error involuntario. Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poco más de cómo es que se dieron estos lanzamientos. Vamos a ver una secuencia acá. Para los radioescuchas estamos viendo un avión F-15, una fotografía de muy alta resolución, de unos lanzamientos que ocurrieron en el año 84 y 85, ¿ya? Y el lanzamiento después ya por parte del mismo combustible y cohete del mismo misil, ¿ya? O sea, aquí ya el F-15 empieza a irse, ya se va para un costado, vuelve a su base, claro. Y es lanzado y el satélite ya se va directo en órbita, ya no en 65 grados, sino que en 90 grados directo al espacio, ¿ya? Por lo tanto, este misil aquí ya entraría en una órbita de incluso de 500 kilómetros de altura, que es bastante. O sea, estamos hablando... Sí. En este caso, el año 83 fue la primera prueba, ¿ya?, de un misil antisatélite y se logró destruir un satélite norteamericano, ¿ya?, que de prueba, ¿ya?, con éxito. Y después se hicieron varias pruebas con éxito, pero el proyecto se canceló finalmente. Estaba pensado modificar varios aviones F-15 para lanzar varios de estos misiles como una parte de la defensiva estratégica antisatélite de Reagan, del periodo de Ronald Reagan, ¿ya? Y bueno, el tema es que la velocidad del lanzamiento era bastante grande, era Mach 1.2 en ascenso de 65 grados y después del satélite mismo también, que de 65 grados pasaba a 90 directamente y se destruyeron varios satélites, entre ellos el Solwind 78, que era un satélite de 2.000 kilos ya en órbita, a 500 kilómetros y fue exitoso, ¿ya? Ahora, este sistema nunca se ha probado, no se ha vuelto a probar, y tampoco para lanzar satélite, y si en algún momento Chile decidiera hacerlo, sería prácticamente un tema experimental, pero está la posibilidad de que sea posible. Estamos viendo Virgin Galactic lo hace, pero con un avión, un 747 y tripulado, y un avión es un cohete mucho más grande.
Sí, Sí. pero a una Virgin órbita Galactic de... lanzó un satélite el año pasado, si no me equivoco, lanzó un satélite Sí, con el 747. pero lo hacía, claro, con el 747 el Jumbo, Sí, con un y jumbo. estamos hablando de un avión a la línea de Kármán, a un poco más de 100 kilómetros de altura, no más. Claro. O sea, es distinto el sistema, pero habría que probarlo para microsatélite. Bueno, ¿y cuál sería la alternativa para Chile de tener este vector, pero a la vez avión de combate también, que podría tener, que sería un avión polivalente, o sea, que sirve tanto para lanzar satélites como para el tema defensivo? Sería el F-15X que estamos viendo acá, ¿ya? El F-15X es un avión, digamos, es el Eagle 2, es la evolución del F-15 Eagle clásico, ¿ya? Es un avión de combate bien avanzado, ¿ya? De hecho, se le llama Advanced Missile Bomb Ejector Rack, un sistema que tiene un sistema Amber, puede transportar hasta 22 misiles aire-aire. O sea, prácticamente es un monstruo en el aire, ¿ya? Geopolíticamente sería el avión más potente en América después de Estados Unidos, si es que Chile lo adquiriera. Obviamente en poder aéreo estaríamos por sobre Canadá o incluso, y estaría la eventualidad de poder comprar este avión quizá como una de las alternativas cuando se tenga que cambiar y modificar la brigada aérea que está acá en Chabuco del F5. Entonces, apareció en esta semana un video bastante interesante de cuáles serían las alternativas para cambiar el F5 y a pasar a otro avión, y se habló mucho del F-16, Block 70, se habló también del F-35, del Eurofighter, etcétera, Gripen, pero el análisis finalmente se decía o el F-15 era la alternativa más barata y la mejor opción, o el F-35 Lightning II, pero ahí ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Y por qué este avión sería más conveniente desde el punto de vista económico? Porque las horas de vuelo costarían $29,000 por hora de vuelo, y en cambio el F-35 costarían $49,000, o sea, casi el doble, prácticamente, o sea, o cerca del doble. Y eso lo transforma en un vector más que polivalente, no solo para el lanzamiento de satélite y también como un avión de combate avanzado de superioridad aérea, sino que también como un vector de control y de defensa oceánica. ¿Por qué? Porque es un bimotor. Y la mayoría de los aviones que en estos momentos están disponibles para países occidentales como Chile, que F-16 y F-35, son monomotor, tienen un solo motor. Por lo tanto, no los habilita para patrullas oceánicas a largo alcance, digamos, para monitorear el Océano Pacífico en este caso. El F-15 sí, sería una espléndida plataforma en este sentido, por el tema de los motores, Mario, ¿no es cierto? O sea, generalmente cuando se habla de un motor y de dos motores, ¿no es cierto? Uno habla especialmente del tema por la falla, ¿ya? O sea, si falla un motor, Sí, te queda el otro, ¿no es cierto? claro, Por lo tanto, se salva el avión. se salva el avión si es que estás, por ejemplo, sobre el mar, ¿no es cierto? Y tienes que regresar a la base por la falla de uno de los motores, puedes salvar el avión y lograr llegar a la base si es que estás muy lejos, ¿no es cierto?, de la costa haciendo un monitoreo marítimo, por ejemplo. Entonces ahí se dice, claro, dos motores mejor. De hecho, la US Navy justamente usaba el F-14, ¿no es cierto? Usaba el F-18, justamente porque es bimotor, ¿no es cierto? Y ellos hacen operaciones sobre el mar. Entonces, claro, para operaciones sobre el mar, tener dos motores da más confiabilidad, efectivamente. Ahora, el tema del reemplazo del F-5, claro, ya va a ser una prioridad hoy día. De hecho, esta semana, no sé si vieron un video de un F-5 que iba despegando para la parada militar, preparándose anteayer, si no me equivoco, y ya tenía problemas de combustión ya en los motores. Eso te da cuenta de que si bien el F-5 chileno es una célula que la han actualizado, le han hecho overhaul varias veces, Chile incluso está construyendo partes y piezas completas, ¿ya? El problema, otra cosa es los motores, ¿ya? Ahí Chile no sé si tenga la capacidad, Chile no construye motores, ¿ya? Claro. Y lamentablemente el motor del F-5 ya está dando, ya está, son más de 50 años que ya el F-5 está protegiendo los cielos de Chile, sí. Y por lo tanto el motor ya no da más, ya. Entonces
es importante ya que el F5, digamos, comience, digamos, a ser reemplazado, ¿ya? Y el F15 parece una buena, o sea, parece una buena plataforma. Ahora, lo crudo es los costos que estamos hablando de hora de vuelo, porque si me hablan de $29.000, estamos hablando que son 29 millones de pesos por hora que se gastan en combustible, 29 millones de pesos por hora. El Pantera estaba gastando en su tiempo $7.800, es decir, 7 palos costaba una hora de vuelo Mirage Pantera sobre Punta Arenas, ¿ya? 7 palos. Por eso compraron el F-16, porque decían que iba a costar 2 palos, es decir, $2.000 la hora de vuelo del F-16, pero eso nunca fue. O sea, la hora de vuelo del F-16 acá en Chile está más o menos alrededor de $8.000, $9.000. Entonces, que este salga a $29.000 es un gasto considerable de mantener en vuelo, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí la idea de Chile, pucha, si adquiere esto, de alguna manera hay que hacerlo sustentable o sostenible en el tiempo, porque la hora de vuelo a $29.000 es harto, es harta plata, harta plata. Acá estamos viendo el F5 con las fallas que mencionaba Mario en el motor. ¿Cómo se explicaría esto, Mario? Ahí por ahí va a aparecer. Aparece eso, ahí, eso, como estallido, ¿no? Esos Claro, estallidos no son normales, ¿no? No son normales. No, la verdad que no. Eso no es normal. Claro. Entonces, ahí claramente hay un problema en el motor. Lo más probable es que digamos, el piloto tiene que haber regresado a la base, lo más probable. Sí, entonces eso te va a entender que ya el F5 está cumpliendo una etapa, ¿ya? Y por lo tanto tiene que ser reemplazado. ¿Por qué avión? Mira, lo más probable, si es que estamos en una situación de economía, lo más probable es que compren más F-16, ¿no es cierto?, para reemplazar el F-5, es lo más probable, ¿ya? ¿Por qué? Porque con eso mantienes una misma línea logística, una misma cantidad de línea de repuesto, no tienes que entrenar, no tienes que capacitar nuevo personal porque ya hay personal adaptado con el F-16 y por lo tanto es altamente probable que lo reemplacen con más F-16, ¿ya? Pero si aparece esta oportunidad de tener el F-15, claro, ahí va a tener que haber un buen proyecto económico por parte de la Fuerza Aérea de cómo poder mantener esta plataforma en vuelo. La idea es que pueda volar, ¿no es cierto?, y proteger los cielos y no que quede en un hangar, ¿no es cierto?, por falta de dinero para poder hacerlo volar o falta de entrenamiento de piloto igual. Pues. Entonces, ahora, ahí la Fuerza Aérea tiene un tema. La justificación estaría porque fuera muy polivalente y pudiera dar la solución al lanzamiento satélite, al sistema nacional satelital que lleva la Fuerza Aérea. Entonces ahí podría ser ya más posible, viendo lo que se ahorraría en vez de gastar en arrendar los cohetes para cada lanzamiento, siendo que estamos en un proyecto de más de 20 satélites. Por lo tanto, si tenemos la plataforma para lanzarlo y en eso se ahorran costos y se le da polivalencia a este avión, ahí podría ser, ¿no? Sería una posibilidad. Claro, habría que probarlo, habría que ver si está el F-15 como lanzador de satélites de órbita baja es realmente factible. Microsatélite. De microsatélite es factible o no, porque el ASAT, recordemos que el ASAT efectivamente es un cohete que llega al espacio, pero está diseñado ese sistema para poder destruir satélites. Pero poner en órbita un satélite requiere llegar a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora en la estratosfera, que son 7 kilómetros por segundo, casi 9 kilómetros por segundo en la salida de la línea Kármán. Por lo tanto, tendría que ser un cohete un poco más grande todavía para que pueda producir ese fenómeno de la órbita propiamente tal, ¿cachai? Entonces, tendría que ser más grande, quizás del porte, casi llegando al motor más o menos, habría que ver. Yo creo que sería un proyecto quizá interesante a la Fuerza Aérea, pero hay que probarlo. No es llegar y comprarlo y pensar de que hay que probarlo. Sí, ahora la velocidad era suficiente para llegar a una órbita de 500 kilómetros. O sea, parabólica, o sea, para poder impactar a un objeto. Pero la órbita tampoco. Pero para dar la órbita completa, ahí me pillaste. No creo que... Depende del perfil de lanzamiento. Ya, entonces ahí me pillaste. Ya, depende del perfil de lanzamiento, no todo quedaría en órbita. Depende del ángulo. Justamente, depende
justamente depende, para poder lograr colocar un objeto en órbita, depende del ángulo, ¿no es cierto? Que tendría que ser una órbita, una trayectoria más parabólica, ¿no es cierto? Sí. Pero también depende de la velocidad que adquiera en ese momento angular, ¿no es cierto?, en la parabólica, para que llegue a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora. 27.000 kilómetros por hora es 9 veces más rápido que una bala, ¿ya? Entonces, es por eso que los cohetes son grandes, son gigantes, porque tienen que llegar a una velocidad muy alta que los aviones no son capaces de poder, digamos, llegar. Sí, entonces, la puesta en órbita es más energía que una parabólica excéntrica para derribar algo en el espacio. Entiendo. Claro, no basta que este cohete, por ejemplo, el ASAT haya salido a Mach 2, Mach 3, tiene que ser mayor la velocidad. Ya, perfecto. No, estamos hablando por lo menos Mach 25 para poder llegar en órbita. Mach 25, o sea, ahí tiene que ser cohete o el sistema alternativo que se estaba viendo del claro, el Spin Launch, ya vimos que el Spin Launch por lo menos todavía no llega ni siquiera a los 10.000 metros de altura, así que yo por lo menos lo descartaría totalmente, pero en fin. Claro. Pero el TPLF-15, como te digo, es una idea, pero es costosa, o sea, me preocupa la hora de vuelo. 29 millones de pesos por la hora es harto. Es harto, claro. Ahora, Cristian, creo que estuvimos hablando antes del tema de las ventas. Mira, yo estuve analizando, buscando información y sí se le vendió a Israel este avión. ¿Ya? A Israel se le vendió la versión F-15IA, que en realidad es el mismo F-15X con otro nombre, porque tiene más avanzado, tiene una variante distinta. Y se le está ofreciendo y está en bastante avanzada la conversación de venta a Indonesia, ¿ya? Que estaría comprando cerca de 24 casas F-15X. Y a Tailandia, el año pasado se aceptó esta venta de al menos varios casas F-16 y F-15 Eagle en vez de venderles el F-23 a Tailandia. Perdón, el F-35A. ¿Ya? Por lo tanto, Estados Unidos le cerró la puerta a Tailandia al F-35A, pero dijo, sí te vamos a vender F-15EX. O sea, estaríamos hablando ya 3 usuarios fuera de Estados Unidos. No está, Cristian, se nos fue. José Luis, ¿qué te parece el tema? Sí, a mí el tema de adquisición yo creo sería un acierto también, como lo que se ha comentado vinculado con el tema satelital, que pueda adquirir Chile estos F-15. Pero a mí me preocupa el tema de los F-5, que lo leí por ahí que se adquirió, por lo menos en Chile, el 76, pero tiene fabricación anterior. Entonces, estamos hablando casi 50 años, medio siglo, independientemente de la hora de vuelo, medio siglo de adquisición. Por lo tanto, yo creo que, no sé, hay alguna pregunta ahí abierta. ¿Cuánto más o menos la antigüedad máxima que tiene este tipo de utilidad por parte de estos aviones? Porque no sé. Buena pregunta. Claro, porque yo encuentro excesivo medio siglo. Sí, buena pregunta. A tal punto que está colocando en riesgo, yo creo, con esta falla que se vio ahora en el tema de la parada militar, en riesgo la vida no solamente de los pilotos, sino también de civiles que estaban mirando, porque en definitiva esto no es menor. Yo creo que hay responsabilidad también, y hago un llamado un poco a la Fuerza Aérea del gobierno, al Estado en general, a tener una adquisición y vincularlo también con otras áreas. El tema satelital estamos al debe también en Chile. Entonces, ¿fue para el ensayo de la parada militar, Mario? ¿Esto sí. del motor? Eso del motor, sí. Claro. Ya. Entonces, yo creo que, por supuesto, tienen que apostar, quizás va a ser más costoso, pero apostar a mejor tecnología, necesitamos tener una fuerza aérea, y esto F-5, insisto, encuentro que yo creo que la utilidad, no, por lo menos cualquier tecnología, no más allá de 15 años, 20 años máximo, independiente, pero con buen mantenimiento. Sabemos que hay por lo menos mantenimiento, eso Chile lo tiene, y tiene, insisto, Chile, claro. La célula del F-5 es la más avanzada del mundo en este momento. El F-5 Tigre 3 es el F-5 más avanzado en el mundo en este momento. Se lo hemos analizado
Siguiente nivel. Pero igual insisto que no son vehículos aéreos nuevos y yo creo que Chile en este aspecto tiene que invertir. Bueno, Argentina lo está haciendo y se está preparando y nos está dando la lección y lo que se compra se usa. Así que lo dejo ahí para Sí, no, sí. Efectivamente, claro, son 50 años, o sea, el F5 ya tiene 50 años, pero insisto, la saga de las Fuerzas Aéreas efectivamente tiene una muy buena capacidad de mantenimiento con ENAER, con DTS, que es una subfilial de ENAER, ya han hecho un trabajo impecable con el hecho de transformar y de actualizar las células, ¿ya? Sí, el problema es de que el F5 como estructura ya tiene 50 años, entonces tú puedes rearmar el avión, puedes cambiarle todas las piezas, pero lamentablemente el motor, yo diría que el motor, que es la parte esencial del F5, ahí es donde Chile está con temas porque Chile no construye motores, ¿ya? Exacto. Entonces, y el motor, lamentablemente la célula tiene una cantidad de horas de vuelo, ¿no es cierto? Límite, por más overhaul que tú le hagas. Entonces, efectivamente, ya el F5 debería entrar ya a ser reemplazado. Y claro, ahí vamos a ver por qué. Ahora, como bien dices tú, los F-16 chilenos, los Block 50, esos solamente tienen 20 años, porque esos, un poco menos, 15 años, porque fueron adquiridos en el 2005. Ya casi 20 años. Pero el F-16 MLU Fokker, que es el holandés, esos ya tienen por lo menos 40 años. ¿Ya? Los del grupo 7, los Fokker F-16, que están en Antofagasta, esos ya tienen por lo menos 40 años en la célula. ¿Ya? Ahora le han hecho un montón de overhaul, está el TAPE 6.6 creo que van, están digamos los... claro, y MLU es Mid-Life Unit, ¿no es cierto? Y van a hacer una serie de temas, y de hecho la ENAER es una de las pocas agencias internacionales aeroespaciales de aviación que puede, digamos, hacer servicio técnico y hacer un overhaul de un F-16, ¿ya? Y eso es tremendamente importante igual. Pero también el F-16, el block 15, el block 25 de la Fuerza Aérea de Chile en Antofagasta están con 40 años. Es decir, después del F5 va a haber que reemplazar los F-16, los Fokker F-16. Entonces, ese es un tema. Bueno, aquí estamos viendo una imagen para los que escuchan del F-16 que está a la venta nuevo, 0 kilómetros en este momento, que es el F-16 Block 70-72, que es como la generación siguiente al más avanzado que tenemos en Iquique, ¿no es cierto, Cristian? Que Mario, así es el Block 70, Block 60, Block 50, perdón. O sea, son dos generaciones posteriores al que tenemos en Chile. Y este sistema es lo último que hay en el sistema de combate. Ya tiene un sistema AESA muy avanzado. Lo que a mí o sea, está bien lo que dice Mario, en este caso de que, claro, tienes toda una línea de logística, mantenimiento que ya tiene Chile y experiencia y todo eso, pero sigue siendo un monomotor. Y Chile necesita al menos de aviones, no sé si patrulleros, pero también de combate para monitorear el océano, oceánicos de largo alcance. Y un monomotor carece de ese sistema por tener un solo motor. Ya es riesgoso. Entonces, tener algún avión de bimotor, como que ya tenemos el F5, que es bimotor, pero mantener eso sería importante también de alguna forma, y ahí lo estaría dando al F15. De esa forma. Porque ya más F5 no existe. Existe el Super F5. Sí, exacto. Entonces el F15 sería la continuación si mantenemos ese esquema de tener bimotores al menos de proyección oceánica. A eso me refería. Cristian. O sea, lo principal es que mantener una línea logística coherente. ¿Qué significa esto? Que si ya nos casamos con un Northrop, que es la línea logística que actualmente mantenemos con el F-16, tratar de cambiarla a otra línea, como por ejemplo sería el Gripen o sería eventualmente de la línea Mirage, sería contraproducente. La línea Mirage o la línea Rafael. Efectivamente, en ese sentido, el F-15 podría ser una alternativa bastante buena, pero ahí es donde caben ciertas dudas respecto del aspecto oceánico que tú planteabas, en cuanto al nivel de mantenimiento que requiere el F-15. El F-15 es un nivel
es una plataforma aviónica muy exigente. Incluso te podría decir que el F-15X es más exigente que el F-16 que actualmente nosotros tenemos, que tenemos el nivel hasta el nivel Block 50 y Sí. en MLU nivel 10 y nivel 15. En cambio, Claro. el nivel 15X es una plataforma muy exigente desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista técnico, para poder plantarlo. Por ejemplo, en la zona sur se requeriría muchos años. Estaríamos hablando de más de 10 años para tratar de plantar una plataforma así avanzada. En ese sentido, el F5 todavía es una plataforma competente a la cual hay que adicionarle también elementos de contra medidas electrónicas y adicionarle eventualmente elementos de aviónica como, como radares de mayor capacidad del cual actualmente tienen, que son los CELTIT, que son los radares provistos por industrias israelíes, que son los que la actualizaron a nivel 3 Plus, que es el que actualmente tiene. Y en ese sentido, el F-15, en lo personal, considero que no es la mejor plataforma de combate para lo que el F-15X, para los niveles de costo, niveles de relación costo-beneficio que en estos momentos las Fuerzas Armadas de Chile requieren. Es mejor tener, y esto aunque suene contraintuitivo, puedo decir, es mejor tener elementos de no tan alta tecnología, pero que sí permitan transferencias de tecnologías que no sean tan avanzadas, pero que sean constantes en el tiempo. O sea, que es lo que se produjo efectivamente con el F-16, donde se produjeron transferencias de tecnologías importantes para nuestro país. De hecho, Chile es uno de los pocos países que puede realizar actualizaciones al F-16 y en ese sentido, eventualmente, negociando bien, uno de los aviones que mejor podrían participar dentro del esfuerzo, especialmente en la zona austral, podría ser el Rafale o podría ser incluso el Gripen, precisamente por las condiciones climáticas que requiere justamente la región de Magallanes, porque recordemos que el F-16 y mayormente incluso el F-15X son plataformas de armas muy exigentes desde el punto de vista el técnico y logístico. Y en ese sentido no son tan útiles para la zona donde son requeridos como sería la zona de Magallanes. Mira, si es por el tema de transferencia de tecnología, en estos momentos los aviones de combate occidentales a la venta de última generación o penúltima generación, que las dos opciones que entregarían más transferencia tecnológica, no por el avión en sí como el sistema de armas, sino que por el desarrollo, sería el superavión de combate coreano, el KIF-21, el KF-21. ¿Ya? Sí. ¿Por qué? Porque Corea está desesperada en este momento buscando un socio para desarrollar este avión de combate, que es un avión de próxima generación, además. O sea, sería superior al Gripen. El Gripen sería la otra opción también, porque los suecos a Brasil le están entregando prácticamente la construcción conjunta del avión. El problema del Gripen es que es un avión de más corto alcance, de corto trecho, obviamente, es muy polivalente y todo el tema. Sus horas de vuelo son muy baratas, pero no es un avión de largo alcance, de proyección oceánica para nada. Es un avión más bien de operaciones, más bien de corto alcance. En cambio, el KF-21 que estamos viendo acá en pantalla sí es de largo alcance. ¿Ya? Así es. ¿Ya? Y sería una buena opción también, viendo que además tiene proyección futura y es bimotor. Exacto. Ese me gustó, ¿eh? Ese está bueno. De hecho, el KF-21, como lo definió el profesor Wilson,
es el F-5 con esteroides. Claro. Vendría a ser una especie de F-35 asiático, o F-15 con esteroides, como dices tú, exacto. Y lo otro que me gusta es que es bimotor, por lo tanto su proyección escénica sería espectacular. Pero todavía está en desarrollo y tiene futuro todavía, entonces estaría muy bueno como opción de aquí al 2035. Habría que analizarlo bastante con los coreanos. Y bueno, y todo la alianza que se haría con Corea del Sur sería tremenda, en cuanto a traspaso de tecnología y producción conjunta. Sería muy interesante. Sí. Sí, pero en ese sentido el F-15X no me parece una buena opción por el momento. Pero la Porque planteé. además, sí, Sí. no, y está bien planteada, está bien planteada porque eventualmente el F5, que es la plataforma que actualmente manejamos, es una plataforma que ya lleva más de 50 años, que ya en la práctica es una plataforma que ha sido de tal manera modificada que ya no es reconocible. ¿Ya? O sea, si tú te planteas el F5 que fue traído a Chile en el año 1976, comparado con el F5 Tigre 3, que es el actualmente que se opera, no son en nada parecidos. No son en nada parecidos. Y en ese sentido creo que justamente ya es hora de plantearse la hora del reemplazo. Ya no es razonable, por ejemplo, como se ha planteado en algún momento, tener como una opción al Super Tucano, que como reemplazo del F5, porque de partida no es un avión supersónico, que el cual se requiere, Sí. justamente. Y en ese sentido creo que la opción coreana, justamente por el potencial de desarrollo que tiene, es una muy buena opción. Sí, Incluso es más, ya redoblando la apuesta, pero ya esto es una apuesta completa, redoblando una apuesta completa, sería la opción del caza hindú, que sería el Texas. ¿Ya? Ahí ya en contra. El Texas no Sí, tiene el pero nivel de avance como este. No un avión totalmente. como estos tres, no está. No, pero a lo que voy yo es que justamente es una apuesta. Es una apuesta completa a lo que voy. Pero si queremos hacer algo seguro, el KF-21 es la mejor sí, apuesta que puede hacer Chile. Justamente sí. porque es un avión que tiene un desarrollo a futuro mayor, justamente por todo lo que nos está ofreciendo Corea, y que es de un costo relativamente menor comparado con lo que podría ser otra plataforma de combate. Ya estamos hablando de todas las plataformas de combate que actualmente existen, como sería el Rafael, como sería el Gripen o como sería el F-15X. El KF-21 es una de las mejores opciones que nosotros en estos momentos podemos tener. El Ahora, precio, Aparte, sí, completamente y dejando completamente de lado las plataformas del lado del sur global, como están planteando tanto China como Rusia, que en realidad ni siquiera son una opción desde el punto de vista logístico. claro, ¿no? Y no solamente recalcar de que uno, claro, alguien debe decir, pero ¿por qué vamos a comprar aviones de guerra? ¿Por qué comprar esto? ¿Por qué hacer gasto en esto? Claro, el problema es que cada vez el Estrecho de Magallanes se está volviendo un punto neurálgico y de importancia geoestratégica a nivel mundial, ¿ya? El Estrecho de Magallanes del siglo XX está teniendo mucho, o sea, ya no es justamente el Estrecho de Magallanes del siglo XX, sino que ahora en el siglo XXI el Estrecho de Magallanes está agarrando un interés geopolítico muy grande por parte de todas las potencias. Por lo tanto, es importante que Magallanes tenga una capacidad aérea disuasiva, ¿ya? No solamente estoy hablando de los argentinos, estoy hablando yo de todos. Me refiero a los chinos, me refiero a los rusos, me refiero a incluso hasta Gran Bretaña, Francia, cualquier país. Recordemos que
de repente uno dice, no, pero si vamos a estar siempre con los occidentales. A ver, por favor, Magallanes no es francés simplemente por 2 horas. Exacto. Sí. ¿Ya? Entonces, Isla de Pascua no es francés por 2 días. Entonces, aquí no solamente son los chinos, los rusos, acá tenemos que tener una capacidad disuasoria en Magallanes, que evidentemente, que creo yo que el KF-21 coincido que es un buen aparato, una buena apuesta, y me interesa si ojalá el tema de la hora de vuelo, cuánto saldrá, pero bueno, se puede ver en otro programa, pero sí es necesario, a eso voy yo, o sea, el reemplazo del F-5 y tener una fuerza aérea, digamos, disuasiva en Magallanes es importante, porque no solamente además Magallanes, sino que además el Paso Drake, llegamos hasta la Antártica, ¿no es cierto? Por lo tanto, necesitamos disuasión, ¿ya? Independientemente del tema de los vecinos argentinos, si no me refiero a todo a nivel mundial, necesitamos disuasión acá. Tengo el dato, Mario, de la hora de vuelo estimativa según la inteligencia artificial Cloud, la última, la avanza. Dice que estaría el KF-21, el avión coreano de combate, entre los $15,000 y los $25,000 la hora de vuelo. O sea, eso es bastante más razonable que los 29.000 que del F-15. Del F-15, sí. Y el precio de venta estaría alrededor de los $65 millones, prácticamente lo mismo que el F-16 Block 70, que estaría un poco más incluso, hasta $70 millones. No, y los coreanos, y lo bueno que los coreanos, o sea, no sé, por lo menos todo lo que es en Corea, y yo creo que la gente que nos escucha es bastante de buena calidad. ¿No? Sí. La calidad de la ingeniería coreana es buena, es cosa de ver los Hyundai, digamos, todo lo que duran, ¿no es cierto? Entonces, no es como los chinos que uno dice, oye, ¿sabes qué? Tengo los buses chinos de repente, no sé, duraron como 3 años, yo creo que cambiar el motor, ¿no? Acá los coreanos del sur tienen una mejor fama, digamos, lo que es la ingeniería industrial, digamos, de todo lo que es la calidad, obviamente, de los materiales y las aleaciones. Oye, y lo otro, que un acuerdo de este tipo con Corea del Sur no solo vendría con este avión de combate, también con sus satélites de alta resolución. Ojo con eso. Los coreanos también hacen. O sea, todo lo que sería la transferencia de tecnología sería importantísimo. De hecho, tengo que decirlo, Perú se nos ha adelantado, especialmente en lo que es materia de blindados, ¿ya? Perú justamente ha hecho acuerdos con Corea del Sur importantísimos, ¿ya? En materia de equipos blindados, en materia de transferencia de tecnología con Corea del Sur, que realmente nos están sacando 5 a 10 años de ventaja. Por eso es tan importante que eventualmente, imagínate, mira la línea justamente del KF-21, es muy parecida es que es muy parecida al F-22. Sí, similar. Sí. Es muy parecido al Raptor. Así que en ese sentido creo que justamente sería una muy buena alternativa. Comparado con otras alternativas como sería la de Brasil, que sí nos otorgaría la ventaja desde el punto de vista logístico, pero que con el actual panorama geoestratégico, geopolítico latinoamericano, yo no me atrevería a apostar. Yo no me atrevería a apostar justamente al Gripen, que es un avión como ya se decía, muy barato en horas de vuelo, pero que finalmente puede ser hasta un regalo envenenado. ¿Ya? A pesar de que es justamente la gracia que tiene el Gripen es que es un avión de montaña. Es un avión de montaña que es ideal para el territorio chileno. O sea, incluso si tú me hubieses colocado en su momento el F-16 contra el Gripen, yo habría preferido el Gripen en su momento. ¿Por qué? Pero para la cordillera. Solo para bailar contra Perú y Bolivia. Ya con Argentina nos queda corto. Claro, pero efectivamente para un tema de defensa es un avión espectacular. Es un avión espectacular, pero no es un avión de proyección. Ya no serviría. No serviría para exactamente. Y para la Patagonia no. En ese sentido, el KF-21 es un avión superior. Sí, es un avión superior. Sí. Y que es más allá de un avión de entrenamiento con esteroides, que es lo que se ha tratado de vender a nuestros vecinos. Es un avión que de hecho es un avión de proyección. José Luis,
¿Qué te parece el tema? El tema no es interesante y yo comparto, que tiene que haber un reemplazo, debe haber un reemplazo. Yo creo que en ese aspecto los F5 deben ya bajarse, ya de alguna manera guardarse. Y quería hacer un comentario políticamente incorrecto, pero lo quiero decir a nivel personal, para que quede claro también los auditores que esto nos plantean el tema del programa. Yo creo que la Fuerza Aérea en ese aspecto está teniendo una mala política en este aspecto de defensa, primeramente por el tema de los F5 que lo está operando. Y recordar que hace 5 años, el 9 de diciembre del 2019, se produjo un accidente con los Hércules, que se adquirieron en la misma época más o menos de todo incluso antes un poquito. Entonces, yo creo que ahí hay una responsabilidad, insisto, de la Fuerza Aérea también y obviamente del Estado de Chile, de preocuparse, porque no solamente está envuelto la defensa en nuestro país, se mencionaba muy bien ahí por parte de mi colega Mario, el tema de qué importancia tiene el tema del Estrecho Magallanes. Estamos en una zona subantártica, 50 países están vinculados con la Antártica, y por lo tanto, esto de cualquier momento puede haber algún conflicto, alguna situación, y recordar que esto es una de las zonas más pristina. El tema de recursos naturales tenemos un montón, agua, para qué decir agua potable, agua dulce, tenemos en esta región, entonces atractivo por cualquier país que tenga un poquito de ambición, un poquito. Entonces, lo que quiero mencionar es que las propuestas que se han planteado son maravillosas, pero ojalá que las autoridades, los que toman las decisiones, puedan ver el programa, puedan ilustrarse un poquito y tomar la decisión de cambiar nuestra defensa aérea. Perfecto. ¿Alcanzamos a discutir algo de lo que nos queda entonces? Sí, nos quedan 9 minutos, pero un poquito y responder algunas preguntas. Sí. Bueno, se nos quedó en el tintero el tema del misil de largo alcance ruso versus Ucrania y la visita a la ministra Fernández a China. No sé, dejo abierto ahí. Mira, por favor. Cristian, por favor. Bueno, es que respecto del tema de los misiles de largo alcance, justamente la transferencia y el permiso que necesitan los ucranianos para atacar territorio ruso, Rusia ha planteado muchas líneas rojas que ninguna de esas se han cumplido. Una línea roja que ha señalado ha sido el territorio de Crimea. Ucrania ha atacado directamente el territorio de Crimea y no se ha producido más que una avalancha de ataques militares convencionales dentro de Ucrania de carácter brutal, pero finalmente no ha sido una verdadera línea roja. Se ha planteado que atacar territorio ruso de manera abierta también podría ser una línea roja. Finalmente vimos la ofensiva de Kursk y finalmente tampoco fue una verdadera línea roja. Pero actualmente Ucrania ha pedido en forma permanente y en forma obstinada permiso para ocupar armamento a largo alcance en territorio ruso, ya por parte de sus aliados occidentales, y la OTAN ha sido vehemente en decir que no otorga esa autorización, justamente porque es una línea roja y Moscú lo ha planteado de manera muy pertinaz en cuanto a que no va a permitir que armamento occidental ataque, por ejemplo, a Moscú. Y en ese sentido, también ha significado que todo lo que significa la contraofensiva en Kursk se puede efectivamente perder, porque los comandantes ucranianos están atados de manos. O sea, teniendo la posibilidad de atacar territorio ruso, aeródromos rusos, estamos hablando de plataformas de misiles, estamos hablando de lugares estratégicos dentro del territorio ruso, ellos no pueden realizar esos ataques y evitar justamente ataques dentro de territorio ucraniano, justamente por esta negativa de sus aliados occidentales para ocupar su armamento. O sea, en definitiva, una de las cosas que caracteriza a un comandante es la flexibilidad en el empleo estratégico de la fuerza. ¿Qué significa esto?
en la medida que tú tengas libertad de acción, tú puedes efectivamente ser exitoso dentro de tu uso de la fuerza. Y en la medida de que tú estés más atado de manos, que tengas menos opciones, las posibilidades de éxito son cada vez menores. Y eso es lo que le está pasando a Ucrania. Porque Ucrania en estos momentos está atado de manos justamente por las decisiones de sus aliados occidentales y además, yo tengo que decirlo, por sus incompetencias propias. ¿Por qué? Porque imagínense que de la gran transferencia de tecnología occidental que ha recibido, específicamente de blindados, la mayor parte de los blindados que han recibido, más del 50% de los Leopard y los Abrams que han recibido han sido inutilizados por el ejército ruso. O sea, es una cifra brutal pero efectiva, que ni siquiera los propios ucranianos han podido desmentir. Los F-16 que han recibido incluso sufrieron la pérdida de un F-16 en circunstancias poco claras, casi incluso por negligencia propia, que eso también es una circunstancia que es muy debatida. Y así suma y sigue, o sea, finalmente las opciones de Ucrania, especialmente en el frente de Donetsk, estamos hablando de la ciudad de Pokrovsk, que es un nudo logístico importante, están limitadas y Occidente no ha hecho mucho para liberarlo. En cambio, lo que ocurre con Moscú es que Moscú tiene todas las alternativas desde el punto de vista geoestratégico para poder atacar a Ucrania. Y así, frente a Moscú, que tiene todas las alternativas abiertas, y Kiev, que está atado de manos, la verdad es que creo que el desenlace hasta el momento es favorable a Moscú. Tenemos algunas preguntas igual que podríamos... pero se nos quedó en tintero el tema de la ¿De la ministra? Ministra, sí que lo podemos... Sí, yo creo que fue un error de Chile. A ver, creo que fue un error de... A mí me preocupa primero que haya sido la ministra de Defensa. Creo que la visita a China podría haber sido distinta si hubiese sido una visita respecto al ámbito aeroespacial. China tiene mucho que ofrecer a Chile en el tema del desarrollo espacial. De hecho, Chile y China tienen firmado un acuerdo de cooperación espacial desde el año 1996. ¿Ya? Ustedes pueden buscar en el Google, Acuerdo de Cooperación Chileno Espacial, Chile, Espacio, y lo van a ver. Pero el problema que veo yo es que el haber enviado a la ministra de Defensa y haber militarizado esta visita a nivel de ministros de defensa, con todo el aparato de defensa chino, da una mala señal para Occidente, ¿ya? O sea, es difícil para mí pretender pensar cómo Estados Unidos y Occidente está tomando esta visita de Chile a China desde el punto de vista de la defensa, ¿ya? Creo que no fue una buena jugada, creo que se produce una incoherencia en la política internacional chilena. Si bien Chile siempre ha abogado por el multilateralismo, también yo creo que hay que guardar ciertos ¿cómo hablarlo? Como ciertos cánones, como que cierto protocolo. O sea, creo que es demasiado aberrante que por un lado Chile aparezca con el Comando Sur de los Estados Unidos sacándose una foto, y al mismo tiempo al día siguiente está con los chinos, ¿no es cierto?, en Pekín, ¿no es cierto?, sacándose fotos con todo el establishment militar chino. O sea, al final, para Occidente, o para cualquier diplomático Occidente, dice, bueno, ¿qué crees esto? ¿Me entienden o no? O sea, ¿dónde está Chile? ¿Me entienden o no? Entonces, creo yo que a lo mejor si Chile hubiese acotado a este punto al tema espacial, creo que hubiese sido más entendible para la comunidad internacional que lo que está pasando ahora, en la cual se ve a un país que está pololeando con los dos ejes en conflicto en este momento a nivel internacional. Me preocupa. Mario, yo creo que sí, suena preocupante a nivel, digamos, de alianzas occidentales, que Chile obviamente, pero recuerda que Milei está abrazado con la comandante del Comando Sur todos los días prácticamente, están pololeando, entonces igual es una jugada interesante esta porque
En un año y medio Boric no alcanza a darse la vuelta geopolíticamente a China. Olvidémonos de eso. Va a cambiar el próximo gobierno. Entonces, yo creo que es una jugada digamos, de equilibrio en este tema de la contienda global entre China y Estados Unidos. Y de todas maneras somos socios estratégicos comerciales de China. No nos podemos deshacer de eso. Mira, comercial y la parte científica, ni un problema, pero otra cosa es militar. Yo creo que ahí se cometió un error gravísimo de parte de la diplomacia chilena, gravísimo. Entonces, el haber extendido la parte militar este tema, creo que, y más encima en pleno ejercicio UNITAS, ya, es realmente es aberrante. Realmente a Chile le preocupa que Estados Unidos esté más con Milei con Argentina que con Chile. Eso es obvio, ¿sí o no? Nos preocupa. No podemos dejar de decir de eso. No, entonces, por lo tanto, obvio. Igual es una jugada diplomática, de todas maneras. Pero es una jugada estúpida. O sea, no puedo yo estar aliado con Estados Unidos, practicando con Estados Unidos en Southern Cross, con UNITAS, recibiendo al comando conjunto y a la vez voy donde los chinos, a Pekín, con los militares chinos, ¿no es cierto? Olvídate, pues nos mandan a la... No tiene ninguna... No, la verdad que no... Es que de todas maneras ya nos están dejando de lado, po, ¿me entiendes? ¿No? Si yo no estoy diciendo que nos vayamos con los chinos, pues nada. Pero los gringos se están yendo para otro lado, ¿sí o no? O sea, sí. Es verdad que Estados Unidos está leonando a la Argentina, efectivamente. Pero también es un tema, pero tampoco podemos de un día para otro plantearle al planeta, a Occidente, decir, sabes que somos un país que no tenemos una coherencia político, diplomática, militar. O sea, la diplomacia no solamente es un tema de, claro, geopolítica o reacción geopolítica. O sea, no porque Estados Unidos apoya a la Argentina en un momento, nosotros nos vamos a ir a aliar con Corea del Norte, por ejemplo. O sea, yo tengo la impresión que es que lo que pasa es que China pero es aliado de Corea del Norte. O sea, sí, pero no China, entonces imagínate, oye, imagínate tenía una buena relación con China. Oye, ¿tú crees que los ejemplo, ¿tú crees que los coreanos nos venderían el KF-21 si Chile tuviera una intimidad con los chinos? Obviamente que no, po. Entonces creo que Pérez Lloma, 1995, hizo lo mismo que Fernández en este momento. La visita fue la misma. Pérez Lloma. Sí, pero no al nivel. Claro, pero estamos hablando, sí, en los años 90, en la cual China no era competencia de Estados Unidos, en la cual China estaba naciendo al mundo de una forma pacífica, ¿no es cierto? Y congraciándose con todo. Ahora estamos hablando de una superpotencia que le está compitiendo a Estados Unidos en el Pacífico. Estamos hablando de que Estados Unidos se organiza con todo Occidente, con Japón, con Finlandia, con Filipinas, para poder contener a China y Australia también. Y resulta que va a Chile, hola, ¿cómo están? Vengo a hablar con los chinos. O sea, ¿qué es eso? O sea, lo que pasa, pero mira, Mario, a ver, mira, primero, justamente la cooperación con China es una cooperación de larga data. Es una cooperación de larga data y estamos hablando de finales de los 70. Justamente para la crisis de 1978, nosotros hemos recibido material bélico chino desde ahí en adelante. O sea, la cooperación, por ejemplo, con Norinco, con las empresas justamente de defensa chinas, vienen de los años 70 en adelante. Y en ese sentido, creo que realizar acuerdos justamente de transferencia tecnológica, en ese sentido, es un poco, y lo voy a decir en términos un poco procaces, como el de una mujer coqueta. ¿Ya? Claro, o sea, que es totalmente válido, especialmente considerando que Estados Unidos está colocando demasiadas fichas dentro de lo que es la órbita argentina. Y ahí creo que lo que está haciendo Chile no es algo descabellado. Una llamada de atención. Exactamente. Pero ya les puedo decir que de hecho ya vamos en 1 hora con 34 minutos, así que creo que ya tenemos que redondear. De lo que no podemos acusar es de que Maya Fernández no haya estado actuando a nivel de alta esfera. Lo estaba haciendo bien yo en ese aspecto. Ahora, lo que haga el Partido Comunista dentro del gobierno y la política ese es otro tema. A la ministra. Pero yo tengo la impresión que aquí
yo creo que fue un traspié de Chile, sinceramente. Creo que se debe guardar las apariencias. Entiendo toda la tradición con China. No estoy diciendo que tengamos que agarrarnos con los chinos. De hecho, Chile, por ejemplo, está a favor de la política de una sola China. Tuvimos un embajador chino acá en Punta Arenas en abril. O sea, hay acuerdos con China a nivel comercial, científico, tecnológico, pero otra cosa son alianzas militares, otra cosa son temas de carácter militar de defensa. Eso es Mario. otro tema, y ahí Chile se supone que estaba con Occidente. Entonces, cuando coloca en la parte de defensa, por eso que yo dije, acá me hubiese encantado que Chile hubiese ido, pero desde el punto de vista científico, comercial, todo lo que tú quieras, pero a nivel militar, creo que ahí la estamos embarrando. Estamos dando una mala señal. José Luis. Que este tema, yo creo que para un capítulo completo, yo Sí. lo hago una apuesta ahí para que la próxima semana podamos hablar de este Sí. tema, porque aquí hay mucho interés. Y lo otro que China, para mí, lo que me preocupa es que China no va a apuntar sin hilo. Sí. Y por lo tanto, va a pedir algo a cambio. Mi pregunta es, ¿qué va a pedir algo a cambio a nivel militar? ¿Qué puede El ofrecer proyecto de Ushuaia, el proyecto del puerto de Ushuaia. Obvio que lo van a plantear. Sí. Claro. Que no va a ser en Ushuaia, va a ser en Punta Arenas, lo van a plantear. Está Puerto claro. Eso quería plantear. Sí. Gracias por leerme rápido, estimado Francisco. Puerto William va a ser. Lo van a Puerto ofrecer. William, Claro, Punta Puerto Arenas. William, Punta Arenas, sí. Sí. Y puta, así que a pensar nomás, porque los malls chinos van a florecer como callampa después de una lluvia copiosa. Así que bueno, por dar Oye, un Mario, ejemplo. Mario, y bueno, y el centro Neuquén, el centro astronómico, satelital, también lo van a ofrecer. El de Neuquén. De más. Paisén, no sé, o por acá mismo para Magallanes, lo van a ofrecer. Acuérdate. Sí, la mudanza transpatagónica. Sí. Ya, tenemos entonces algunas saludos y preguntas. Creo que sí. Rodrigo Rocía nos dice: muy buenas noches, muchachos. Muy interesante el programa. Como siempre, un placer escucharle desde Valdivia. Saludos, Rodrigo, estimado. Y José Javier nos dice: buenas noches, recién incorporándome, viendo desde el inicio. Perfecto. Entonces, ya, chiquillos, y aquí tenemos una nueva recomendación de Nuland Ediciones, que es la editorial que auspicia nuestro programa, que es, miren qué lindo qué bonito. título, Sí, Rumbo al Sur, lindo. que es el histórico viaje de la goleta Ancud al Estrecho Magallanes, 1843, de Manuel Ruiz Rodríguez. Edición Un libro nula. Mira, excelente. Así es. Ahí Perfecto. está. ¿Cuándo lo Junto con lanzan? sí, de hecho, lo vamos a enviar mañana a Punta Arenas y ahí va a estar disponible. Justamente tiene prólogos de el contraalmirante Jorge Castillo Fuentes y el capitán de navío Felipe González de Iturriaga, gobernador marítimo de Punta Arenas. Una maravilla que es Excelente. y que justamente a propósito del feriado regional del 21 de septiembre va a estar disponible en la hermosa ciudad de Punta Arenas para todos ustedes a través de Ediciones Nuland, donde la conversación es gratis. Perfecto. Gracias, Cristian. Muy bien. Nos estamos yendo entonces de este nuevo capítulo. El último, para la próxima semana nos estamos viendo con otro capítulo más de Geopolítica Meridional en la radio Meridional Radio FM. Así que muchas gracias por esta participación, Mario, Cristian, José Luis. Gracias a ti, Francisco. Gracias, Cristian. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno verlos. Yo creo que el tema de China tenemos que plantearlo en una segunda oportunidad, ¿no? Sí, va a que plantearlo, sí. Bien interesante. Porque ahí tenemos visiones contrapuestas bastante fuertes. Sí. No necesariamente, sino que análisis más allá, perspectivas. Por supuesto. Un saludo a todos los taiwaneses que nos están viendo. Y el desierto de Gobi, saludos. Ya, pues. Yo por si acaso voy a empezar a ver mi mapa de Asia que tengo en la puerta de mi casa, porque un poquito a memorizar un poco la ciudad china, por si acaso. Saludos. Saludos, que esté muy bien. Saludos.